Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, el único programa clandestino de la televisión abierta. Hoy tenemos a un distinguido congresista de Fuerza Popular para conversar sobre todas las vicisitudes de la campaña en los últimos días, que han sido, por cierto, bastante agitados. Nuestro invitado de hoy es el congresista Héctor Becerril, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Héctor, gracias por estar por aquí. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. PPK acaba de decir desde los Estados Unidos que los hermanos Fujimori se están peleando el Perú como si fuera una piñata. ¿Qué te parece esta reflexión? Bueno, que PPK obviamente, que está en campaña y tiene todo el derecho de decir lo que él crea conveniente. Sin embargo, el día de ayer, ante unas declaraciones vía tuit de Kenji, eso meritó que el CEN Nacional de Fuerza Popular nos reunamos, tomemos una decisión que luego Keiko Sofía lo hizo público. Pero se tardaron un poquito, ¿no? Porque, a ver, las declaraciones o los tuits de Kenji fueron muy tempranito de mañana. La lideresa salió y dijo que no había ninguna discrepancia con su hermano. De hecho, José Klimper estuvo aquí hace un par de días y nos dijo que probablemente no se había uno fijado bien en que él decía supuesto negado, es decir, que él estaba, por supuesto, viendo improbable una derrota electoral de Keiko. Sin embargo, esta presentación de ayer no debió ser inmediata, no se tardaron demasiado en zanjar un asunto que, por cierto, es partidario y no familiar. Yo creo que finalmente el tuit que desencadena todo esto fue el último, que él acusa a los dirigentes de Fuerza Popular de que estamos enquistados, digamos, dentro del mismo. Sí. Eso, sumado a lo anterior, ya pues hizo finalmente que hay esa respuesta contundente, ¿no? O sea que el tuit en el que él se autoproclama posible candidato para el 2021 no fue, digamos, el que generó la preocupación de Fuerza Popular. Sí, estamos preocupados. Incluso también ocurre que para tomar una decisión corporativa en el partido, teníamos que convocar al CEN también, eso pasó. Entonces nosotros, muchos de los colegas no están acá en Lima, muchos están en semana de representación. Entonces había que convocar para que haya el quórum reglamentario. También eso demoró un poco que se dé esa respuesta. Finalmente, ¿pero Keiko necesita de la venia del CEN para anunciar, digamos, una posición, siendo ella la lideresa del partido? Esto fue un tema que atañe a todo el partido Fuerza Popular y como tal sí merituaba una respuesta, primero una reunión del CEN y una respuesta del CEN, como así finalmente lo hicimos. ¿Cuál es esa dirigencia enquistada que le molesta tanto a Kenji Fujimori? Eso, Beto, me llama la atención, toda vez que hace 2 años elegimos el nuevo Comité Ejecutivo Nacional en el cual estamos congresistas y personas que recién formamos parte de la dirigencia. Más aún, ha habido una apertura del partido y a nivel nacional también en los últimos 2 años se han elegido los comités provinciales, distritales, los coordinadores regionales. Lo que no se ha hecho democráticamente, porque en realidad en los partidos es algo que se discute a puerta cerrada, es el orden, ¿no es cierto?, de los números al Congreso y finalmente quiénes están y quiénes no están. Quizá Kenji todavía tenía el sabor amargo de la exclusión de Marta Chávez, de Cuculiza, de Aguinaga, frente a la cual él se manifestó absolutamente en contra y lo dijo sin ninguna duda, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue un tema que Keiko lo explicó en su momento, manifestó que no es un tema personal con ellos, era simplemente el ver cuál es la visión de país que tenían los congresistas que habían sido excluidos. Congresistas muy importantes en su momento, obviamente. Pero eso cómo se puede averiguar, es decir, ¿cómo Keiko sabe cuál es la visión de país que tiene cada uno de ustedes? Porque si es por edad o por trayectoria, Luz Salgado tiene 5 periodos congresales consecutivos, lo cual es un mérito suyo, por cierto. Marta Chávez, algo así. ¿Por qué Marta no y Luz sí? No se mide en base a la edad. No te olvides, Beto, que somos el único partido que tiene reuniones semanales
todos los martes, todos los congresistas nos reunimos con Keiko Sofía y debatimos los temas nacionales y finalmente para obviamente ver después cómo son las votaciones en el Congreso, y ahí te puede dar perfectamente cuenta de cada uno de nosotros qué es lo que piensa respecto al país, ¿no? ¿Creen ustedes en estas encuestas que le atribuyen a PPK 4 puntos de ventaja por sobre su candidata? Yo creo que en estas elecciones ha habido muchas diferencias entre una encuestadora y la otra. Sin embargo, creemos de que además de estos datos de las encuestas, lo tomamos con calma, los tomamos con tranquilidad, igual como tomamos también en la primera vuelta, cuando había una ventaja bastante importante. Claro, pero uno puede tomar con calma algo y creerlo o no creerlo. Mi pregunta es, ¿le dan credibilidad a que PPK se haya disparado al doble de lo que obtuvo en la primera vuelta o más y Keiko se haya estancado prácticamente en lo mismo que sacó? Yo, ante la primera encuesta, que sale PPK con 44, me parece, por ciento, y Keiko se queda en 40%, mostré mi escepticismo. Luego salió otra encuesta que prácticamente estaban empates a 43 a 44. Yo creo que debe ser algunos errores, digamos, en las encuestadoras, pero finalmente hay que seguir trabajando con fe, con alegría, con entusiasmo en esta campaña electoral. ¿O manejan ustedes otras encuestas o simulaciones de voto que les dan otro resultado? Me imagino que en algún momento seguramente el partido habrá sus propias encuestas. En este caso yo desconozco si se ha hecho esta segunda vuelta. Vuelvo a referirme a declaraciones de PPK, siendo que es vuestro adversario, tengo que hacerlo. Él ha dicho en una entrevista a la televisión hispana de los Estados Unidos que hay que mostrar piedad y misericordia, refiriéndose nuevamente a Alberto Fujimori. Pareciera que él quiere zanjar con el tema, pero al mismo tiempo no herir susceptibilidades en el sector fujimorista, supongo que con la esperanza de que algunos se desencanten en el camino. Yo no entiendo a PPK cuando, por ejemplo, sale a decir el día de ayer que él no quiere que haya confrontaciones de ese nivel, más crispación política. Sin embargo, es el primero en alentar, por ejemplo, estas marchas en contra de Keiko Sofía Fujimori. Yo creo que ¿Él está alentando la marcha? Tiene un doble... sí, obviamente. Yo no he leído ninguna declaración en la cual aliente la marcha. La marcha, digamos, la organizan en los colectivos, no a Keiko. Verónica Mendoza está muy entusiasta, pero a PPK no lo he visto llamar a la marcha. ¿Lo ha hecho? Desde la primera vuelta, la última marcha que hubo antes de esta, fue él que sí manifestó pues su beneplácito ante estas marchas. Yo creo que en realidad PPK tiene un doble discurso. Y a propósito, yo no sé pues, qué hace él actualmente en plena campaña en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no debería estar acá en plena campaña. Pues habrá que preguntarle a algún vocero de PPK, eso yo no lo sé, pero está ya hace algunos días por allá. Sí. Ahora, una declaración que fue puesta al lado de la de Cecilia Chacón y la Puerta Grande, por quienes están analizando permanentemente los errores estratégicos de la campaña fujimorista, fue su opinión de que ya no se necesita el consenso de las minorías porque el pueblo ha dado un voto contundente y abrumador por los congresistas fujimoristas y que ya no hace falta ningún consenso. ¿Sigue pensando lo mismo? No. ¿Se equivocó? No, lo que yo manifesté fue el resultado. Si no sigue pensando lo mismo, se equivocó. No hay otra posibilidad. Permíteme explicarte. Yo simplemente hice una lectura de cuál fue el resultado de la votación. Sin embargo, inmediatamente manifesté que si bien tenemos una mayoría cuantitativa, numeraria, no tenemos una mayoría cualitativa, o sea, ¿quiénes? Y que para poder, digamos, gobernar el país en caso que el país dé esa oportunidad a nuestra lideresa, tenemos que buscar consensos con los demás partidos políticos que están representados en las diferentes bancadas, y eso, Beto, ha sido el común denominador de cómo nosotros nos hemos comportado. Basta con recordar, por ejemplo, que siendo mayoría en el Congreso, nosotros alentamos, propusimos
y apoyamos la candidatura para la presidencia del Congreso de Lucho Iberico. También... Ustedes lo han mencionado tantas veces que el pobre Lucho ya se saló, no salió. se quedó con las ganas. Yo creo que ahí falta un poco de campaña. Seguramente. No he entendido muy bien su alusión a la mayoría cualitativa. Me dice, tenemos una mayoría numeraria cuantitativa, pero no una mayoría cualitativa. ¿Cómo es una mayoría cualitativa? A ver, cuantitativa es cuántos, numeraria. Y cualitativa, ¿quiénes están? O sea, ahí nos falta sumar. Pero la mayoría no es siempre numérica. Es numérica, pero también buscamos acá que no solamente sea numérica, buscamos que los demás partidos representados en el Congreso también buscar consensos con ellos y hacer, digamos, un gobierno en el Congreso. ¿Y eso es mayoría cualitativa? Así es. ¿Esta es una definición que usted ha acuñado? No, es Nunca la había escuchado. Bueno, porque la mayoría casi siempre es una cuestión de contar, ¿no? ¿Cuántos votos son? Mayoría. No importa si son cualitativamente buenos o malos. En este caso me refiero, no a lo que son buenos o malos, me refiero finalmente a que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen que ser convocadas y esperamos finalmente, por lo que ha dicho Keiko, ¿no? Keiko siempre ha estado manifestando de que ella está buscando restañar las heridas en el país, que haya menos crispación política, que el Perú avance en armonía, y para eso obviamente tenemos que consensuar con las diferentes fuerzas políticas. Pero en una campaña pues la armonía es improbable, ¿no? Porque una campaña es una competencia y una segunda vuelta es una competencia muy reñida. De hecho, Keiko se ha preguntado si este viaje que ha hecho PPK lo ha hecho con visa o con pasaporte estadounidense, si ya le devolvieron el pasaporte. Eso digamos que tampoco es un piropo, pues, ¿no? A ver, hay dos cosas. La primera parte, buscar consensos, se refiere a un hecho ya determinado, digamos que ya sabemos qué fuerzas políticas van a estar representadas en el Congreso y por lo tanto con todas ellas hay que buscar un consenso. Obviamente que en una campaña política efectivamente nunca van a faltar las pullas, de repente pues alguna que otra palabra altisonante. Sin embargo, yo sí creo válido que PPK debería decir finalmente cómo ha viajado. Supuestamente él hace mucho tiempo ha renunciado a la nacionalidad americana y para ello ha entregado el pasaporte, ¿no es cierto? Eso lo dijo también en el 2011, lo ha vuelto a repetir en estas elecciones. Entonces habría que preguntarle cómo ha viajado, ¿no? ¿Con el pasaporte americano o con un pasaporte peruano y su visa respectiva? Bueno, yo supongo que no va a cometer un error tan grueso, ¿no? Tendrá que preguntarle. Sabiendo que lo están esculcando de esa manera. Bueno, hoy se supo que Marco Arana, el dirigente de Tierra y Libertad, consiguió un escaño al Congreso y se convirtió automáticamente en el Kenji del Frente Amplio, porque salió a decir que Verónica era prácticamente una más, una vocera, no pinta nada. Yo creo que en este caso la izquierda siempre se ha escindido en varios fragmentos, producto de cada uno de ellos quiere tener el liderazgo en las diferentes facciones de la izquierda, ¿no? Y creo que acá también eso es lo que ocurre. Creo que para Marco Arana de repente mucho poder tiene Verónica, de tal manera que lo ha llamado simplemente una vocera más. Lo cual, pues... Es una mezquindad, ¿no? Sí, a pesar de que recién termina este proceso electoral, donde hay que darle el mérito, finalmente, que ha podido consensuar ella a toda la facción de la izquierda, creo que Marco Arana debería tener por lo menos un poco de tino, ¿no? Bueno, y hablando del Kenji de cada tienda, parece que en el PPC, según el diario Correo, también hay uno. Un tuit de Jorge Villena, PPCista suspendido, dijo lo siguiente: el fujimorismo tiene a Kenji y en el pepecismo tenemos a Raúl Castro. Se refería a una supuesta directiva dada por Raúl Castro para que el PPC apoye la candidatura de Keiko. No sé cuánto pueden endosar, siendo que no tienen ni un escaño en el Congreso, pero ¿ustedes cuentan con el apoyo del PPC, de algunos pepecistas, de Raúl Castro? ¿Cómo es el asunto? A nosotros, como partido político y que tenemos la intención de llegar al gobierno, obviamente que nos interesa el apoyo de los diferentes partidos políticos. Sin embargo, yo desconozco en realidad si es que ha habido algún acercamiento o no. Lo que escuché es de que un joven de Trujillo sí, efectivamente manifestó que Castro Alejandro Sánchez, lo había llamado. un dirigente de Trujillo. Lo había llamado, pero bueno, Castro salió a decir de que no ha habido esa comunicación, ¿no? ¿Y eso les preocupa? Digamos que el único partido que se ha manifestado
apoyando retruque de marcha atrás mientras PPK se toma foto con Susana Villarán y etcétera? Nosotros esperamos pacientemente que seguramente a medida que la campaña avance, se conozcan más nuestras propuestas, que algunos líderes políticos importantes también apoyen al fujimorismo. Hemos escuchado al presidente de la CONFIEP desmintiendo que Keiko Fujimori sea su candidata. Uno más que desmiente. Y PPK dice, yo tengo entendido pues que apoyan con todo, ¿no? a Keiko, siendo que todos recordamos la presentación de CADE de PPK fue la más ovacionada porque tenía ahí a su público cautivo. ¿Cuánto importa el apoyo del empresariado, el apoyo de CONFIEP, o cuánto les preocupa, ¿no? Porque ahora resulta que nadie quiere ser el candidato de los empresarios, ¿no? Sino del pueblo, como que si no pudieran ser lo mismo, o como si estuvieran necesariamente reñidas, ¿no? O reñidos los intereses empresariales de los trabajadores. No, obviamente que no están reñidos ambos intereses, sin embargo, hay que ser claro. Por ejemplo, en nuestro plan de gobierno, ¿de dónde nace? Nace de los 5 años de viaje constante que Keiko Sofía ha realizado a todo el país, y fruto de ese ver y escuchar en sus lugares, nace pues este plan, nuestro plan de campaña, nuestro plan de gobierno, ¿cierto? A diferencia de PPK, que ha sido pues un plan de gobierno realizado solamente en un gabinete, ¿no? Desde acá de Lima. Yo creo que esa básicamente es la gran diferencia entre nosotros y PPK. Ahora, en las propuestas de seguridad también se han producido algunas escaramuzas, ¿no? El famoso 24x24, del que hablaremos luego, y de una propuesta que ha hecho Keiko específicamente para el problema del Callao, que es un problema que parece no tener solución, ¿no? A pesar del estado de emergencia siguen los asesinatos, los sicarios, y ella ha propuesto sacar a la Marina. Si ya tenemos el antecedente de un presidente militar que no pudo hacer nada con la seguridad, ¿no cabría preguntarse qué saben los marinos de delincuencia? Lo que Keiko ha manifestado es, en primer lugar, que para poder tener mayor cantidad de policías patrullando las calles, que podemos ver a las Fuerzas Armadas para que ellos se encarguen, digamos, de la vigilancia de las entidades estatales, con los cuales pues liberaríamos a algunos policías a las calles, y de tal manera que podríamos tener mayor, digamos, tranquilidad, sobre todo en los lugares de alta incidencia delincuencial como es el Callao. Y el tema del 24x24, ¿por qué no se incluyó en el plan de gobierno? Si es, digamos, una propuesta que su candidata tiene con tanta certeza. Porque en esos entonces se esperaba de que el gobierno cumpla, digamos, con el 5º tramo del aumento policial, y después de eso recién, digamos, se quite el 24x24. Lamentablemente acá se ha dejado sin efecto este 24x24 antes de que se dé el aumento final. ¿Qué ha conllevado a esto? A que haya más de 3.700 policías que están, digamos, pasando al retiro. Porque es obvio, policías, digamos, que si bien es cierto, un día trabajaban en forma particular, tenían un ingreso importante. Al quitarles esa posibilidad, digamos, tienen deudas, tienen ya un presupuesto determinado, es obvio que no iban a poder manejar su economía, por eso están renunciando. Ahora, estuvo ayer Lourdes Alcorta por aquí, y ella se refirió a que en el Congreso, en esta coyuntura, ustedes, la bancada, han salvado al gobierno en muchas oportunidades, por ejemplo, al gabinete cateriano. Sin embargo, Ana Jara estaba a su costado, ¿no? Y Ana Jara sí fue sacrificada, ¿no? Digamos, la bancada fujimorista no tuvo piedad. Ahora, ¿será eso lo que en esta elección abone a favor de que Ollanta Humala y Señora y Adláteres se conviertan en aliados poderosos de PPK? No, en el caso de Ana Jara y Cateriano fueron diferentes coyunturas. Hay que recordar que en el caso de Ana Jara era premier
cuando se dio todo este reglaje a políticos, incluso a periodistas. Fue bastante grave ese hecho. Yo creo que en el caso de la pareja presidencial, desde un inicio siempre ha habido una inquietud personal con el partido aprista y con el fujimorismo. Vaya a saber por qué ellos de un inicio había pues esa animadversión con nosotros. Pero esta supuesta inquina personal necesariamente los convierte en aliados de su adversario. No necesariamente, pero siempre Keiko Sofía, como muchos otros allegados al gobierno, si bien no dicen de repente no voten contra Keiko Sofía, pero manifiestan pues que van a votar por PPK o que no voten a favor de Keiko Sofía. O sea, por descarte, obviamente, están apoyando. Además, la señora Nariñería ha salido siempre criticando cualquier posición de Keiko Sofía. Yo además no creo que eso vaya a incidir finalmente en estas elecciones, toda vez que si vemos la última encuesta, la señora Nariño tiene pues el 9% de aceptación, ¿no? Hay que ver también, hay a veces apoyos que finalmente restan en lugar de sumar, ¿no? ¿Cuánto les afecta la campaña que también está haciendo desde el extranjero, una vez más, Mario Vargas Llosa? Yo creo que la opinión de Mario Vargas Llosa ya no pesa tanto como en el 2011. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, hay que recordar, que fue, digamos, el quien avaló este gobierno, fue el garante del gobierno de Ollantumala, y viendo cómo ha terminado tanto un retraso total en el tema económico y casos importantes de corrupción, creo pues que ha demostrado una vez más que será un buen escritor, pero es un muy mal político, ¿no? ¿Y cree usted, con Keiko Fujimori, que no vivir en el Perú desautoriza para opinar sobre el Perú? ¿Es necesario estar acá para hablar del Perú? Yo creo que quienes estamos, por ejemplo, sometidos a este gobierno de Ollantumala, un gobierno que ha paralizado la economía, un gobierno con todos los casos de corrupción en las agendas prácticamente ya demostradas en las diferentes comisiones, creo que quienes sufrimos este gobierno tenemos mucha más autoridad moral para poder referirnos a un gobierno peruano. Y además, si él pues de repente vendría cada cierto tiempo acá al país, él justo viene cada 5 años cuando hay un proceso electoral y justamente para estar en contra de las candidaturas fujimoristas, ¿no? ¿Pero cree usted que el hecho de que no haya salido tan bien como él esperaba el gobierno de Ollanta Humala le quita autoridad o le quita, digamos, popularidad entre sus seguidores? Le quita autoridad y también, yo no diría popularidad política porque nunca ha tenido popularidad política. Pero es un líder de opinión, eso es indiscutible. Sí, o sea, en todas las encuestas de quién es la personalidad cultural más importante, les guste o no, sale Vargas Llosa primero. Exactamente, cultural, pero no política. ¿Y a usted no le parece importante la cultura? No, sí, pero estamos hablando acá cuánto va a apoyar o no apoyar, no su bagaje cultural que tiene, sino la opinión política que tiene en estas elecciones. Hablando de cultura, dígame alguna propuesta que tenga el plan de gobierno en el terreno cultural. En el tema de educación, por ejemplo, nosotros... La educación es un capítulo, cultura es otro. En el tema cultural, la verdad que en estos momentos no recuerdo esa parte del plan de gobierno. No he estudiado, señor Becerril. Todo no, hay unas partes más importantes. ¿No le interesa tanto el tema? Sí, interesa mucho, claro. Pero yo me he centrado más en este caso en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema anticorrupción. Lo que pasa es que uno de los prejuicios que se suele tener frente al fujimorismo es que al fujimorismo no le interesa la cultura y que durante los 10 años de Fujimori la cultura se empobreció, ¿no? Crecieron los diarios chicha, crecieron los programas de televisión basura, ¿no? Y la cultura, nada, naranjas, guando. Bueno, sin ninguna mala intención, digo, nada. No, yo creo que cada uno de nosotros, aparte, bueno, y hablo por mí en este caso de una profesión, también, o sea, tenemos cierto grado de cultura, podemos, no sé. Pero hay un capítulo de cultura.
tiene que haber, obviamente. No he revisado todo el plan de gobierno en realidad. ¿Usted no Como lo ha digo, leído todo? No. Yo no lo he leído todo, porque a mí la verdad, leer planes de gobierno me resulta profundamente aburrido. Cuando tengo un invitado, consulto lo necesario. Sí. Pero usted es el vocero. Sí, yo me he preocupado mucho más en el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, en el tema anticorrupción, temas importantísimos que ahora son los más álgidos en el país. Bueno, todo es importante, ¿no? La Revisemos. seguridad, la salud y la cultura, Sí, yo creo obvio. que están al mismo nivel. Es probable que la gente no lo mencione como problema acuciante, pero todo es importante. Como digo. ¿De acuerdo? Nos vamos y volvemos después de los mensajes. Estamos de regreso en Plan B y conversábamos con el congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular y acaba de unirse a nuestra mesa el congresista Alberto Bengolea. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Con la tingencia de que no vas a opinar sobre la segunda vuelta, ¿verdad? Yo opinaré sobre lo que gustes y hasta donde sea bueno, porque lo que hay Pero que no decir... quieres endosar desde tu apoyo a nadie. Desde la perspectiva del PPC, y me sirve para aclararlo a propósito de un tema que estaban ustedes conversando, en el PPC no ha habido un pronunciamiento sobre la segunda vuelta, ni lo va a haber próximamente, creo que eso ya se aclaró. Hubo una poco feliz declaración de un amigo... ¿Por qué fue dirigente poco feliz, trujillano, Alberto? Porque dijo algo que no era cierto. Entonces, si no es cierto, me parece que es poco feliz, para todos en general, ¿no? Pero creo que ya se aclaró. ¿Se le ocurrió a él decir algo? Bueno, tendrá que ¿Alguien aclararlo. o le dijeron que dijeron? ¿Cómo qué no lo pasó? sé. Tanto no sé. Pero Raúl Castro no ha dado ninguna directiva de apoyar. Cuando sabes que a mí me sorprendieron porque estaba en el Congreso y llegó un colega del mismo canal Sol TV, canal de Trujillo, donde habían salido estas declaraciones y me sorprendió porque me dijo, oiga, usted, ¿van a apoyar a Keiko? Le dije, no hay nada. No, sí, acaba de declarar este dirigente y lo que yo le contesté es lo mismo que contesto ahora. Debe haber una confusión porque nosotros hemos comenzado conversaciones entre los dirigentes del partido y hemos declarado que vamos a seguir conversando y evaluando qué es lo que corresponde ahora y no nos pronunciaremos ni a un lado ni a otro, al menos no por ahora con toda claridad, así que alguien debe haberse confundido. Ahora, y muy rápido el propio Raúl Castro hizo el desmentido correspondiente. Sin ánimo de ser aguafiestas, tampoco es que estén en condiciones de endosar mucho, ¿no? Te falta agua, ¿no? O sea, No me cambies de tema, ha no sido me por la cambies poca de votación tema. que me ha servido medio vaso de agua. No, es en proporción a la estamos en votación. austeridad, este es un programa sufrido. Yo me quejo, ¿ah? Hay una proporcionalidad Eres aquí. un que capo, no sé. Alberto. Respóndeme la pregunta. No se tienen tantos años de televisión en vano, ¿no? Pero escúchame, pero yo no voy a ocultar eso con un dedo. El electorado creo que ha castigado o no ha apoyado la propuesta que hizo el partido. Es clarísimo. Si no sabemos No ha leer apoyado el matrimonio, que es otra cosa. Sin ninguna duda. ¿No? Sí, eso es lo que yo creo, pero bueno, está clarísima la votación, así que ahí tienes tu respuesta, ¿no? Además, esto es una opinión personal, ¿ah? No estoy seguro que con eso no van a estar de acuerdo muchos, pero establezco que es una opinión personal. A mí me parece como pretencioso eso que un líder político o inclusive un partido político dé instrucciones a sus seguidores de por quién votar, o más pretencioso todavía eso de decir dejamos en libertad el voto. Por Dios, la gente tiene la libertad, o sea, yo no tengo que dársela, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, a mí me parece una pretensión inaceptable. Sí me parece mucho más interesante que un partido político, después de un análisis serio, se pronuncie, pero más en el sentido de una exposición de motivos que en el sentido de direccionar votos, ¿no? De decir, mire, este es nuestro análisis, creemos que esta es la realidad del país, creemos que frente a esto las propuestas de uno apuntan a este sector, las del otro allá, y por tanto sería más interesante tal o cual propuesta. Me interesa más el análisis que esa cosa media de antaño según la cual el líder dice voten por fulano o no voten por ninguno, o los dejamos en libertad. No, a mí en lo personal me parece un absurdo, ¿no? Bueno, a Héctor no creo que le preocupe mucho porque a él no le importa el consenso con las minorías. Ya, Beto, yo aclaré ese tema. Estoy siendo un poco irónico. Pero en todo caso, tú no quieres decirle a la gente por quién vas a votar, pero creo que es fácil adivinar. Tú me conoces muchos años, pues no hagas trampa tampoco. No estoy haciendo trampa. Yo Estoy preguntando. Yo el otro día recordaba cuando renuncié a la televisión hace muchos años que quien me entrevistó fuiste tú.
Y el motivo de la renuncia, que fue ahí, que acá no la repetiré, si tú tienes memoria lo recordarás perfectamente, todo giró alrededor de lo mismo. Hablando de política, un periodista deportivo, pero, pero ya, es apenas mi opinión. Y yo soy un PPCista, en este caso disciplinado. Nos hemos puesto de acuerdo los dirigentes del PPC de hacer el análisis que corresponde al interior de la casa, y creo que perturbaría ese análisis que le corresponde a un partido de pocos votos pero serio, ¿no es cierto? Claro. Hacerlo en la interna y poder después tener una palabra institucional. Pobre pero honrado sonó eso, ¿no? Pero serio. Claro. Pretendemos tener más o menos votos, creo que es una eventualidad, una coyuntura, ¿no es cierto? Son usos del sistema electoral, a veces te va bien, a veces te va mal. Lo que no debes perder son tus principios y la seriedad de tu comportamiento. Correcto. Héctor, en una entrevista extensa, página completa en El Comercio, el día de hoy, Juan Cheput, exministro de Trabajo de Toledo y hoy congresista de PPK, ha dicho que a pesar de que Keiko está haciendo todos los esfuerzos por mostrar un talante democrático, hay un ADN autoritario, cito textualmente, del cual el fujimorismo no se puede zafar. Bueno, yo creo que Juan Cheput entonces se va a postular al premio Nobel, no sé, pues de medicina, de química, ¿no? Ha encontrado, ha descubierto un ADN de autoritarismo. Eso no existe, pues sería más de biología, ¿no? Sí, yo creo que eso no existe, ¿no? Pero entiendo, pues, que ellos quieren tratar de que ese mote de autoritarismo pegue ahí, esté ahí, ¿no? Más bien él tendría que preocuparse, creo yo, por explicar más bien sobre el CTS que está eliminando PPK, ¿no? Y justamente acá tengo pues la explicación clara de los sistemas, ¿no? Donde, por ejemplo... Él ha hablado de seguro de desempleo. Sí, ¿no? Sí. Que va en lugar del CTS. Por ejemplo, un trabajador que trabaja 10 años, al cabo de 10 años, ese trabajador que gana 1.000 soles, por ejemplo, va a tener 10.000 soles, aparte, digamos, de los intereses bancarios. Con este seguro de desempleo, solamente si contrata por lo máximo de 6 meses, que le pagan 800 soles, van a tener al cabo de 10 años ganando 1.000 soles, 4.800. Es la gran diferencia entre el CTS y el seguro de desempleo. Siempre PPK preocupándose más por las empresas que por los trabajadores, ¿no? ¿Tú crees? Eso debería explicar. Ok, le dejamos la tarea a Juan Cheput. ¿Tú crees, Alberto, que hablar de una entraña autoritaria en el espíritu fujimorista es injusto? Yo sabía que ibas a llevarla. No, pero no, te tengo que contestar. No, cuando uno, y esta es una opinión política, no tiene nada que ver con la segunda vuelta, pero claro, ¿cómo analizas al fujimorismo a partir de los elementos que te da la historia y los datos? Y lo que uno tiene que recordar es que cuando fueron gobierno, saltaron la Constitución por la valla, cerraron el Congreso, se quedaron un segundo periodo, siguieron saltándola, quisieron quedarse un tercer periodo, o sea, recordamos todos cómo acabó esa historia. De manera que a la luz de esos acontecimientos, no recordarlos sería de tontos, ¿no? Yo escucho el esfuerzo de los voceros actuales del fujimorismo por decir que han cambiado, que eso es hablar del pasado, que el futuro es distinto. Eso será una cosa que ellos tendrán que demostrar con los hechos, ¿no? Pero lo que hasta ahora existe en la historia del Perú es el fujimorismo es igual al autoritarismo. Eso es lo que existe en la historia del Perú y serán ellos los que tendrán que demostrar. Pero eso es, de ganar. De ganar, por eso te digo, pero eso es una responsabilidad de ellos. No me parece que esté mal cuando alguien recibe una pregunta como la tuya responder con los hechos y no con las expectativas. O sea, lo que ocurrirá en el futuro, eso no lo sé. Sé lo que ocurrió en el pasado y en base a eso contesto. Pero permíteme también decir de que, si bien es cierto, en los 90 hubo esa autocracia, que lo conocemos, pero pregunto yo, ¿cuándo Keiko ha sido, digamos, gobierno, ha sido funcionario en ese gobierno, digamos, ha tenido que tomar decisiones en ese gobierno? Yo creo que ahí somos injustos, porque en el tiempo que ella ha actuado ya políticamente, como congresista, como presidente del partido, nunca ha demostrado autoritarismo. Al contrario, siempre se ha mostrado pues esa democracia que ha llevado finalmente a que en nuestra bancada podamos finalmente, incluso en muchas leyes, apoyar al gobierno. Y como se dije hace rato, ¿no? Cuando habría que tomar decisiones importantes para el país, se ha hecho, digamos, sin un atisbo de autoritarismo. Es injusto que se diga, que se juzgue ya por el pasado, y más aún injusto es que se diga
por el futuro. Dicen, pero podría ser autocrática, podría ser. Entonces, yo creo que a las personas se les juzga por sus hechos, digamos, en las cuales son responsables. Y Keiko Sofía no ha tenido ninguna responsabilidad en gobiernos anteriores. Bueno, yo no hablo del futuro, he hablado del pasado. No, yo claramente he sí, dicho sí. lo que No, pasa me en el refiero a futuro. otras, no a ti, a otras personas tendrán que escribir. Tu respuesta me ha obligado a acudir al diccionario de la Real Academia porque no tenía del todo claro qué significaba autocracia. Y autocracia significa un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con facultad de promulgar, modificar leyes según su voluntad. Bueno, el gobierno, los 10 años de Fujimori no fueron una autocracia porque gobernaban dos, él y Montesinos. 3 con Hermosa, ¿no? Le estás reconociendo hermoso el mérito. Algún Bueno, tenía un 20%. En todo ¿no? caso, si ese es el concepto, entonces, ¿de qué se acusa a Keiko Sofía? ¿Quieres responder eso? Me encantaría, pero estás haciendo lo que te dije que no quería hacer. O sea, No, es claro, es más, Nunca hay que obedecer al entrevistado, eso lo sabes. Ella firmó, Contéstame digamos, tú. contra la reelección, o no lo firmó. Y la firmó, y todos lo conocen. Entonces, ahora, digo, en base a lo que pasó y que ella no ha tenido responsabilidad, no ha gobernado, no ha sido funcionaria, culparlo por lo que pasó en el pasado, yo creo que tampoco. No, es yo no justo. la estoy culpando. Yo lo que te estoy diciendo es que tú sostienes que el gobierno de Alberto Fujimori fue una autocracia. La autocracia es el gobierno de uno. Yo te digo por lo menos dos. Alberto No. cree que son tres. No, yo no he dicho. Pero Vladimiro tenía No. el poder, ¿verdad? Yo no he dicho que el gobierno, o sea, Fujimori ha sido autocrático. He dicho que todos dicen que ha sido dictador, autocrático. Pero pregunto yo, ¿qué tuvo que ver Keiko Sofía en ese gobierno? Eso es lo que yo pregunto. ¿Por qué, digamos, a ella inmiscuirlo en un gobierno que no tuvo participación? Eso no contenía mi pregunta. Yo no Bueno, pregunté por bueno, eso. Bueno, Yo solo me preguntaba por lo que quería la dejarse definición señalar. la definición implícita que había en tu pregunta, ¿no? Porque yo supongo que tienes una mirada crítica hacia el gobierno de Alberto Fujimori. Obviamente que sí, Ujú. claro, sí, así es. Porque ya que lo llamas autocrático, es No, ya ahí hay no- no solamente yo somos críticos con ese gobierno. Creo que Keiko Sofía ha sido bastante crítica también con ese gobierno. Nosotros sabemos mirar la historia, el pasado, para no cometer estos errores. Eso se ha hecho siempre y es lo que hacemos. Miramos el futuro con fe, con optimismo y vamos ahí al encuentro del país con Keiko Sofía, ¿no? Tú eres uno de los pocos que todavía le llama Keiko Sofía, que es como le llamaba a su papá cuando era chiquita. Todos le dicen Keiko ahora, ¿no? Sí, no sé, siempre Keiko Sofía, siempre. ¿La conoces hace mucho tiempo? Recién a partir del 2011 conozco a Keiko Sofía. Ah, ok. Sí. Alberto tiene ganas de hablar, pero se aguanta las ganas. ¿Tú crees, como dice PPK, que esta disputa entre hermanos, Kenji y Keiko, convierte al país en una especie de piñata? ¿Que dos niños se pelean? no, a ver, seamos honestos, con las disputas internas que hay en el PPC no tengo autoridad para hablar de las que puedan haber en otros partidos, ¿no? ¿Pero es una disputa partidaria o familiar? Pero sí debo decir una cosa que también es mirando la historia, porque con respecto a lo que yo escuchaba, sí pues, pero yo entiendo que sea quien sea el postulante, estamos hablando del fujimorismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, o sea, o reconoces una identidad o no la reconoces, no se trata de decir, reconozco una identidad, pero esta persona no va a hacer lo malo que hizo. En todo caso, yo solamente digo una cosa, desde el año 1990, con la sola excepción del año 2001, me parece que hubiera sido increíble, ¿no? Pero con esa sola excepción, y puedo equivocarme, en todas las siguientes elecciones en el Perú había un Fujimori candidateando, en todas, en todas. 90, 95, 2000, 2006 al Congreso de la República, 2011 ahora, en todas. O sea, tenemos casi 30 años de Fujimori candidato. Y no sé cuántos sobrinos hay, o sea, no sé cuántos años más hablando vendrán. de elecciones en el Perú, ¿no? Porque Elecciones en Perú también en Japón. y también en Japón, es verdad. O sea, y te repito, hay bastantes Fujimoris más. Entonces, yo no me voy a meter en temas de otros partidos y disputas de otros partidos, pero sí quiero notar, ¿no es cierto?, que esto no es algo que creo necesariamente que sea bueno para la democracia. De repente a algunos les parece que sí es bueno, de repente no. A mí no me gusta mucho esto de familias tocadas que son las designadas para gobernar. Bueno, el Perú. pero hay dinastías y dinastías, ¿no? Los Kennedy, por ejemplo, fueron Sí. una familia Las hay. asignada por la política. Y en el Perú los Prados, o sea, sí puedes encontrar historias. Yo no digo que no haya historias, digo que no me gusta, que es distinto. Ah, ok. Sobre ese tema hay que ser justos, que ayer Keiko dejó zanjado
totalmente ese tema. Manifestó de que acá en el fujimorismo, no hay una línea de que ahora me toca a mí, mañana a ti. Eso no es cierto. Ha dado que acá en su momento el partido tiene sus reglamentos internos y algún momento, si alguien quiere postularse a un cargo, tendrá que someterse pues a la democracia interna del partido y fruto de eso finalmente saldrá o no saldrá electo. En eso hicimos claros. Y ganaría seguramente, ¿no? Obviamente que Con sí. la enorme votación que tiene Kenji, yo no tengo ninguna duda que ganaría una interna en su partido. ¿Sí? Pero has visto la votación que tiene. Medio millón, ¿no? Tiene una votación espectacular. Brutal, No, un medio montón. millón no, eso fue una proyección Esa fue una boca de urna. Pero igual tiene más de 300.000 votos, creo, que es una cosa espectacular. O sea, repite siendo el segundo, por segunda vez es el más votado del Congreso de la República. Eso nos llevaría a otro programa con otros análisis que creo que hay que hacer, pero... O sea, ¿tú crees que no hay democracia interna en Fuerza No, Popular? no he dicho eso. Te estoy diciendo simplemente que... Pero me dice que si lo sometieran a una interna ganaría. Sí, claro. ¿Le ganaría a Keiko? Ah, no me refiero a eso. Lo que Héctor acaba de decir, y yo no lo estoy cuestionando, estoy haciendo un apunte a pie de página, es que Keiko ha dicho que ella será la última Fujimori en candidatear. Espérate un ratito. Si va a haber un proceso interno y Keiko no postula y Kenji sí, seguro que postulará. Y esto que acabo de decir, que siempre hay un Fujimori en las se va a seguir cumpliendo. ¿Pero la ley no lo prohíbe? No lo prohíbe. No. A ver. Dos Que haya- parientes que pueden haya ser un Fujimori. candidatos, no pueden, a en ver. dos elecciones consecutivas. A ver, vamos a aclarar. Como digo, acá, que quede claro, en el fujimorismo, en Fuerza Popular, digamos, hay una democracia interna. Y cualquier candidato que quiera postularse como yo tiene que someterse a ella. Ahora, ¿Incluyendo a Kenji? Obviamente, todos. Ah, pues está bien, yo no te lo estoy criticando, te estoy diciendo, esto es permíteme, posible. Pero obviamente, si luego de eso, el que sale con los votos y triunfa, eso es democracia, respetar lo que pero, ocurra, ¿no? Escúchame, Pero- ¿te lo he criticado? No, pero- estoy simplemente apuntando. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Es altamente posible? Es altamente posible, sí. Seguramente, eso lo dirá en su momento, si es que eso ocurre. Estamos en estas elecciones y creo que falta mucho todavía para el 2016, creo que tenemos que, el 2021... Ahora, no, tenemos falta mucho para- A ti te consta que he hecho esfuerzos por tratar de evitar el... Por no perder la objetividad. Bueno, en realidad falta una eternidad para el 5 de junio, ¿no? En 6 semanas puede pasar de todo. Sí, es cierto, en una campaña electoral, en una semana se puede definir cosas, ¿no? Y mucho más aún todavía está pensando pues en el 2021, creo que no viene al caso, ¿no? Ok. Bien, Héctor, muchas gracias por haber No, a venido ti. esta noche. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Alberto Bengolea, solito. Ya volvemos, es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, ahora para conversar con Alberto Bengolea sobre uno de los temas que yo más detesto sobre el planeta, la educación física. Vuelve la educación física, Te maldita jalaron sea. a ti. Nunca lo llevé, siempre le llevaba regalos al profesor. Bueno, escúchame, esta ley que se ha aprobado, en particular de educación física, determina que aquellos que no lo aprobaron en su oportunidad tendrán que volver a... sí. Así que prepárate porque te vamos a venir a reclutar. Me traeré mi colchoneta, ¿no? Para aprender a hacer volantines. No, escúchame. Pero, ¿a quién se le ocurrió quitarla de la currícula? Es una bestialidad, o sea... Te lo explico, si me permite solamente un segundo para hacer una explicación Por política, supuesto. porque me acaban de decir. ¿Algo sobre lo anterior? Sobre lo anterior, pero Ya. en una línea nada más. Fe de ratas. No, en una línea nada más. Porque me decían, ¿y por qué no polemizas como fuerza? Repito, porque mi partido ha tomado la decisión de no pronunciarse, me parecería poco elegante polemizar con una de las partes. Esa es toda la razón y paso adelante. Ok. Nadie la quitó, Beto, la educación física. Ocurrió que dentro de la crisis espantosa que vivió el Perú de los 80, ¿no es cierto?, comenzó a haber la necesidad de ahorros. Entonces, en el sector de educación comenzaron a vencer contratos de profesores. ¿Y a quién le renovabas? ¿Al de matemática o al de educación física? Matemática, O sea, pues. claro, los de educación física La mayor tortura. comenzaron a dejar de ser contratados. Lo que te quiero decir es que en el rango de importancia, esos fueron los que comenzaron a salir, porque además sus horas podían ser cubiertas, según el mal criterio de la época, por otro profesor. Oye, tú profesor de literatura, te falta una hora para cubrir Cúbrete educación física, pues. Ah, ya, ¿qué hago? Tira la pelota a los chicos que jueguen. Claro, sácalos Una pichanga, sácalos nomás ya a dar está. vueltas a la Sácale manzana. una vuelta a la manzana. Sí, claro. Aprovecha la hora para completar lo que te ha faltado en tu curso. Entonces, cuando eso fue avanzando, ya en los 90, que yo comienzo esta prédica muy fuerte en los medios de comunicación, apuntando que ese era un problema, ese ya era un problema. O sea, ya nos faltaban muchísimos profesores. Entonces, no es que no haya habido el curso, es que no habían profesores. Ese fue el drama. Y debo reconocer, tú sabes que yo soy muy crítico de este gobierno,
pero este gobierno ha hecho mucho ha hecho mucho más que todos los anteriores por el tema de deporte en general. Es que Ollanta pues es un obsesionado, ¿no? Sí, mira, con los ideales grecorromanos. Algunas cosas buenas consiguió. Mente sana, cuerpo sano. Y en deporte debo admitir que apoyó como ningún otro. Y en el tema de educación física, con este gobierno ha comenzado el repoblamiento de profesores de educación física. Porque yo desde que entré al Congreso entré con esa obsesión. Y mis debates con la ex ministra de Educación eran durísimos y la mujer no entendía. Con la aparición del ministro Saavedra que se entendió el mensaje. Y de inmediato ellos implementaron un programa de educación física con el que ha comenzado este repoblamiento. Yo discrepo de muchas cosas de ese programa, pero ya existe. Y lo que hace la ley es decir, ok, que no nos vuelva a ocurrir, el Estado está obligado a tener cuando menos un profesional de educación física en cada una de las escuelas públicas. Eso es lo que dice esa primera ley. Pero increíble que esto haya tenido que ser una batalla, ¿no? No, fue bien duro. ¿Cuánto tiempo les ha tomado? Es un paquete, para comenzar es un paquete de leyes, bien ambicioso, ¿ya? Porque lo que nosotros dijimos en este grupo de trabajo es, oye, en vez de hacer leyes parche, porque yo desde que entré al Congreso hacía leyes para arreglar, van a desaparecer a la UI Alianza, salvataje del fútbol, van a vender a Loro Fernández para eso. O sea, en vez de dar leyes parche, ¿por qué no vemos el problema integral? Y hace 2 años comenzamos este trabajo con un grupo en donde está Luciana León, Leila Chihuán, Daniela Bugatás, María López Córdoba, y se comenzaron a tomar todos estos proyectos que habían. Entonces comenzamos con la educación física. El siguiente es el proyecto de las universidades. El siguiente es, para cuando acabe la universidad, el de deportista de alto nivel, el de mecenazgo deportivo y los cambios federativos. Todo eso es el paquete que finalmente se aprobó en educación hace no mucho y que ahora llegó al Pleno y se aprobó también, salvo uno, se han aprobado 4 proyectos que yo creo que son el corazón. Si se aplican bien en los próximos años, en 15 o 20 el deporte peruano puede cambiar dramáticamente, para bien. De tu boca al oído de Dios. Ojalá. Ojalá. Hablemos del PPC, ¿qué te parece? Pero no hemos terminado de hablar de deporte. No, pero que queda poco tiempo, tú sabes. Hay poco tiempo para el PPC. Hay poca agua para el PPC, Sí, hay poco tiempo para el PPC. Es que es proporcional pues, a los al votos, porcentaje no seas canalla, pues, en las encuestas. Entonces vendré en 5 años cuando haya más votos. No, pero a ver, ya quedó claro que no hubo ninguna directiva para apoyar a Keiko y creo que está claro que tú no vas a apoyar a Keiko, aunque no lo digas. Se nota, ¿no? Yo tengo que esperar el debate interno de mi partido para tomar una posición colectiva. Pero el voto es secreto, que no imprimí mi voto, pero sí mi palabra o mi silencio, ¿no? Te ruego que en este sentido respetes mi silencio. Bueno, fuiste... Ya bastante difícil está la cosa del PPC como para encima meter candela. Quebrar acuerdos, ¿no? Okay. Este es un acuerdo. Pero tú estamos todos de acuerdo. fuiste con Marisol Perestello de los solitarios críticos al matrimonio PPC-APRA, que sobran las pruebas, fue un desastre, ¿no? Fue una unión frustrada, no consiguieron ni un solo escaño y creo que nunca les ha pasado eso en toda su historia. No, nunca. Nunca, tú lo acabas de decir, no hay mucho más que decir, es la peor votación que se registre probablemente en la historia de mi partido, lo cual yo lamento profundamente. Lourdes, que no se casaba con nadie, se casó con Alan. La votación final, en fin, se pueden hacer 1000 análisis, estamos en el proceso de hacerlas. Creo que es un luto que tenemos que guardar todos los PPCistas. Acá no cabe la diferencia entre los que estuvieron de acuerdo y los que no estuvieron de acuerdo. El PPC es el que ha sufrido las consencias de esta decisión. ¿Estás de acuerdo con Marisol en que se quemó la casa y todos están de luto? Pero por supuesto, acá no se trata de decir, pero yo les advertí que apaguen el tomacorriente o que bajen la luz, o sea, no, se quemó la casa igual. Entonces, no, este no es un momento para regodearse en quién tuvo o no tuvo razón. ¿Pero por qué crees tú que el elector castiga al PPC y no con tanta severidad al APRA, que ha tenido más escaños que en la elección anterior, 5? ¿Por qué digamos, el voto de desconfianza ha sido con ustedes? Primero, porque hay razones que tenemos que analizar en la interna. Voy a ser un muy mal entrevistado, Beto, me temo en los próximos minutos, porque hay muchas cosas que hay que analizar en la interna y porque además yo ya he dicho públicamente y quiero repetir acá, porque creo que poco favor nos hace, y le hablo a mis hermanos, a mis amigos del PPC, que ventilemos en público quién tuvo la culpa. Ya cada uno sabe qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, y el público también lo sabe. ¿Por qué no miramos el futuro? Yo lo que les planteo es eso. Si quieren discutir, ¿por qué no discutimos sobre el futuro? ¿Cómo hacer para reactivar la organización partidaria, para reflotar los comités en las regiones? A todos mis amigos del PPC de provincia, no bajen el ánimo, no pierdan la fe. Vamos a levantarnos de todas maneras. Les pido un poquito de paciencia nada más, un poquito de paciencia. Última pregunta, porque nos sacan del aire corriendo. Para cambiar las cosas? Eso tendría que discutirse. ¿Ha sido el gobierno de Ollanta Humala el peor de los últimos 30 años? Últimos 30 años, me estás obligando a hacer matemáticas. O sea, te estás planteando desde el 85, no, peor que el de Alan.
¿O el segundo peor? ¿Cómo lo pones sí. en el ranking ya? Es que habría que analizarlo desde muchos puntos. Si lo analizas desde un punto de vista, digamos, de estancamiento de país, de falta de brújula, de falta de liderazgo, sin ninguna duda. Si lo analizas desde un punto de vista económico, el desastre de Alan García fue total. Desde un punto de vista de corrupción, el de Fujimori no tuvo comparación. Creo que depende, habría que mirar con detenimiento a qué apuntas exactamente a la hora de hacer la Entonces evaluación. preferirías calificarlo Ha sido de... muy malo. Ha sido un gobierno ¿Mediocre? muy malo, mediocre, en donde una vez más el Perú ha perdido 5 años. Creo que el Perú sigue perdiendo oportunidades, ¿no es cierto? No ha sabido explotar las que tenía, y lo que ha habido es una falta de liderazgo tan grande que lo único que ha hecho es aumentar la desazón popular. Yo lo que siento después de estos 5 años es que la gente está aún más desencantada, Más harta. ¿no es cierto? Más harta. de Entonces todo, va a haber un y eso voto, no va a haber un ayuda. voto de hastío el 5 de junio. Y eso puede ser peligroso. Puede ser Un también. voto de hartazgo. Pero ¿no? hace rato, ¿no? Es una cosa que se está Sí. manifestando hace rato. Vivimos en el hastío permanente. Y ojalá entiendan todos que tenemos que mirar hacia el futuro. Miremos hacia el futuro. Y lo todos que los veo en el políticos. futuro es que 24 horas está a punto de comenzar. Pues que comience entonces. Vamos con la información. Gracias. Poco tiempo, poca Sí, agua. Me todo voy, me poco, voy sí. quejando. Y ¿ya? además yo soy acá un inquilino. Vas a ir a la educación física de todas Iré, maneras. Me voy a encargar yo. Iré, Ya. trotando. Un Hasta abrazo. mañana, amigos. Gracias.